Hola, qué gusto que nos acompañe. Le doy la más cordial bienvenida a este programa especial con motivo del 25 aniversario del Instituto Federal de la Defensoría Pública, este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, una institución que ha sido pieza fundamental para garantizar derechos como el debido proceso y acceso a la justicia, para que todas las personas tengan una defensa adecuada sin importar su condición económica, una defensa de calidad. Ha sido fundamental este Instituto de la Defensoría Pública Federal también para consolidar el sistema de justicia en nuestro país. Y para hablar de la labor tan importante que realiza el instituto, hoy nos acompañan la magistrada Taísia Cruz Parcero, directora general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con una trayectoria de más de 32 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación y 16 años como juzgadora especializada en materia penal. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias. Gracias, Erika. Y nos acompaña también, y le doy la más cordial bienvenida, a la Defensora Pública Federal, a Patricia Arlet Félix Ramírez, quien tiene más de 33 años al servicio del Poder Judicial de la Federación y quien actualmente se encuentra adscrita como defensora pública al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur en la Ciudad de México. Bienvenida, defensora pública, qué gusto que nos acompañen el día de hoy para platicar de esta labor tan importante que realiza el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Magistrada, por favor, comencemos. Compártanos cuál es la labor fundamental. ¿Cuál es la razón de ser de Instituto Federal de Defensoría Pública? Gracias, Erika. Agradezco muchísimo la invitación de Justicia TV. Estamos celebrando los 25 años del Instituto Federal de Defensoría Pública. El 28 de mayo de 1998 se creó la ley que funda, digamos, el instituto, pero desde luego que los antecedentes de la Defensoría Pública como tal se remontan a la segunda mitad del siglo XIX. Desde 1847, el notable constituyente del 57, Ponciano Arriaga, fundó la Procuraduría de los Pobres y desde entonces el Estado mexicano, ya en ciernes ya en cuanto a su conformación, pensó en la necesidad de que las personas que no tuvieran la posibilidad económica de costear un defensor privado o una defensora privada, pudieran tener este servicio por parte del Estado, un servicio que desde luego tenía que ser gratuito. De esta manera, al paso de los años, después de una ley también de Defensoría de 1922, y a raíz de la reforma, de la gran reforma judicial de 1994-95 con la institución del Consejo de la Judicatura Federal, 3 años después se pensó en la necesidad de que la Defensoría Pública fuera un órgano auxiliar, como lo mencionaste al inicio, un órgano auxiliar del propio Consejo de la Judicatura Federal que gozara de autonomía técnica y operativa. Es decir, la Defensoría estuvo durante todos estos años anteriores como una dirección, como una oficina dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero a partir de 1998, insisto, derivado de toda esta gran reforma, rediseño institucional de la reforma de 1994-95, se crea el instituto y la importancia que se le da al tema de la defensa, de la asesoría jurídica, se relaciona con la dimensión orgánica, la estructura administrativa que se creó precisamente para que fuera un órgano que administrativamente tuviera una gestión propia. Es decir, esta relación jerárquica, estas condiciones que se dieron en la realidad en donde la defensa pública estaba, digamos, siempre como una oficinita, un poco medio insuficiente, con pocos recursos, con poco personal, en realidad a partir de 1998 tiene un crecimiento importantísimo. Ahora, ¿por qué era necesario hacer esto? Bueno, porque si el Estado mexicano quería garantizar el derecho a una defensa adecuada, que es un derecho fundamental, y quería garantizar el derecho de acceso a la justicia,
pues tenía que tener una institución sólida, con recursos humanos suficientes, capacitados, especializados, etcétera. Entonces, bueno, así es como se crea el instituto, insisto, hace 25 años, y en este momento que estamos como en este arranque de las celebraciones por los 25 años, es muy importante mencionar que es la manera en que en materia federal se garantiza esos dos derechos, el derecho de defensa adecuada en el ámbito penal y el de asesoría jurídica, que tiene que ver con el acceso a la justicia en otras materias. Siempre es importante mencionar para el público televidente que es una defensoría pública federal. Sabemos que nuestra república se organiza como en ámbitos distintos, en lo federal y en lo local, y entonces la Defensoría se ocupa de la representación jurídica en el ámbito general. Digamos que así lo establece la ley, esa es la regla. Para todo lo que no es materia federal, están las defensorías públicas de cada una de las entidades federativas. Permítame retomar este resumen que de forma tan brillante nos hace del origen del Instituto Federal de la Defensoría Pública, porque esto nos permite ver dos cosas. Uno, el tema de los estándares de calidad que se ofrece en la defensa pública federal. Y otro dato que me parece muy relevante y que quiero destacar y compartir con nuestro público televidente, que es que por primera vez en la historia del Instituto Federal está encabezado por una mujer, con la brillante experiencia que tiene usted en el ámbito penal, y que eso también marcará, por supuesto, la estrategia, la política que acompañará en esta administración. Gracias, Erika. Mira, me siento muy honrada de esta designación que, a propuesta de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, hizo el Consejo de la Judicatura Federal. Yo he tenido en el Poder Judicial de la Federación una trayectoria, pues primero, como suele suceder en el Poder Judicial de la Federación, que uno ingresa estudiando la carrera, y yo ingresé de mecanógrafa, después ascendí a oficial judicial, actuaria, secretaria, y después concursé para ser juzgadora. Entonces, mi trayectoria como juzgadora federal ha sido siempre en la materia penal. Creo que esto me da la posibilidad de tener una visión sobre lo que es la defensa pública federal. Lo viví como juzgadora en un juzgado adjunto al reclusorio preventivo Oriente. Pues tuve este contacto directo con personas defensoras que ahora me vuelvo a encontrar a mi llegada a la dirección del instituto. Entonces tengo en muy buena estima y en muy alto concepto la calidad del servicio de la defensa pública federal. Lo viví como juzgadora, siempre tuve defensores y defensoras en el juzgado que estaban siempre atentas y atentos a las personas representadas, con una capacidad jurídica notable. Es decir, el instituto, y eso creo que es algo muy valioso, se ha preocupado a lo largo de todos estos años en la manera de capacitar y en especializar a las personas defensoras y asesoras. Eso es algo que, como lo mencioné en las palabras que di con motivo del evento de aniversario, eso es algo que no se logra en un día, ni se logra en muy poco tiempo. Esa es una tarea de muchas personas y a lo largo de los años. Pero sí es importante destacar que la política institucional, y ahora impulsada desde la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, tiene que ver con eso, con seguir elevando este nivel de atención, porque además, conforme a la Ley de Defensoría Pública, estamos obligados a prestar un servicio con probidad, con honradez, con profesionalismo y, desde luego, bajo estándares de excelencia. Sin duda. Y eso me da pie para la siguiente pregunta, y retomando el discurso de las palabras de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández en el marco de la ceremonia del 25 aniversario del instituto. Ella reconocía la labor y el profesionalismo y la preparación que tienen las defensoras y los defensores públicos federales,
Y también los exhortaba a retar al derecho, los exhortaba a hacer una protección de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, que es a quien atiende principalmente la Defensoría Pública. Y ahí, por favor, Patricia, compártanos de primera mano, por toda la experiencia que tiene, más de 30 años en el Poder Judicial, ¿cómo ha sido o cómo es este acercamiento en el Centro Penal de Justicia Federal al que actualmente está adscrita? ¿Cómo pueden saber las personas que enfrentan un proceso penal federal que tienen derecho a un defensor público federal? Claro que sí, Erika. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con mi directora del instituto. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y pues comentarte que pues en estos años de servicio al Poder Judicial en general ha sido un gran honor pertenecer al Poder Judicial Federal, al Consejo de la Judicatura Federal, al Instituto de la Defensoría Pública Federal, que ahora dignamente representa la magistrada Taisia. Comentarte que efectivamente en todos estos años, bueno, han habido muchísimas experiencias, obviamente de todo tipo, teniendo hoy en día y durante toda la trayectoria un grado alto de responsabilidad por la gran labor tan importante que tenemos, tan noble y tan impactante en la sociedad y principalmente en las personas que representamos, Erika. Tenemos como primera entrada, pues bueno, atender a las personas y de primera entrada, pues explicarles cuáles son sus derechos fundamentales, ¿no? Que la autoridad acusadora pues no rebase, ¿no? Su autoridad en este caso, que se respeten sus derechos, sus garantías y de inmediato proceder, ¿no? En el sentido de que si procede su libertad, solicitarla de inmediato. Así como de inmediato también preparar cuál va a ser nuestra estrategia de defensa para defender a la persona de la mejor manera, dadas las circunstancias y dado el delito, el ilícito, los daños que haya cometido. Entonces, procurar desde la primera instancia, el primer contacto que tenemos con nuestros representados y representadas, explicarles esa situación. Obviamente colmada en un ambiente de cordialidad, de respeto, de armonía y sobre todo de profesionalismo, que es lo que nos ha caracterizado durante todos estos años, en donde el instituto, valga la pena hacer el comentario, ha tenido muy presente la capacitación constante, sobre todo en la materia penal, que se ha visto inmersa en múltiples reformas de todo tipo. Entonces, eso nos ha exhortado a estarnos preparando constantemente. El instituto abocada a que tomemos diplomados, cursos, talleres, compartir las resoluciones a nivel república de gran importancia, de trascendencia, de la primera sala, para que estemos a la vanguardia y obviamente supercapacitados para todos los asuntos que tengamos que representar todo el tiempo. Entonces, contestando a tu pregunta, en primer término, atender a las personas, darles esa calidez propia del instituto, que se sientan acompañados, que se sientan representados y por una buena y profesional representación, hacerles saber sus derechos. En muchas ocasiones tenemos inclusive que ir más allá de nuestra labor humana, propia también de la institución, de lealtad hacia la misma, en el sentido de apoyarlos, a hablarles a sus familiares, contactarlos para informarles, pues, qué situación están, en dónde están, qué necesitan, ¿no? Saber su estado de salud, si requieren alguna circunstancia propia que tengamos que hacer por cuerda separada, para procurar y darles una atención y una defensa de carácter integral, Erika. Antes de continuar explicando y compartiendo cuáles son las labores que realiza el instituto, me gustaría retomar esta parte que mencionaba Patricia respecto a la cercanía con la que llevan los casos. La ministra presidenta mencionaba que como defensores públicos federales, en sus manos tienen la vida de las personas y la de los familiares de esas personas que están pasando. Quien ha vivido un proceso penal federal sabe que no es algo sencillo. Y ese acompañamiento que ustedes hacen, ahí me gustaría preguntarle, ¿qué casos en estos más de 30 años que tienen el Poder Judicial Federal le han conmovido profundamente o le han hecho
reiterar esta labor tan noble que realiza el instituto. Sí, Erika, pues sí, obviamente tenemos un grado alto de responsabilidad, pero también de profesionalismo y estamos plenamente y totalmente capacitados para brindar ese servicio, ¿no? Yo creo que en lo propio y todos mis compañeros, y ahora que hemos tenido reuniones con nuestra directora, eh, nos está dirigiendo hacia esa situación que siempre ha sido predominante y ponderante de nuestra función. Entender y estar súper sensibles, Erika, a que es la persona que cometió el delito, o probablemente lo cometió, ya se verá, pero también el impacto que tiene con la familia, ¿no? Porque no es nada más la persona la que esté inmersa con miedo, con preocupación, porque no sabe qué es lo que le está pasando y qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces tenemos ahí, con una manera muy digerible, explicarle en qué situación se encuentra, por qué, ajá, qué es lo que va a pasar y también darles, obviamente, con toda la honestidad, todo el abanico de posibilidades que pueda pasar en su asunto. Porque nosotros desde que recibimos el asunto, Erika, ya sabemos muchas veces cuál va a ser, ¿no? El siguiente paso o lo que pudiera suceder más adelante. Entonces, hablarles siempre con la verdad, ¿no? De decirle cuáles son todas las opciones que se tiene y que obviamente se le va a garantizar total y completamente el acceso a la justicia, al debido proceso, de que los vamos a estar acompañando en todas las audiencias, en todo momento, esté donde esté. Ajá, solicitar su libertad, si se va libre, mantener la comunicación con ellos, inclusive con sus familiares, y si se tiene que ir interno a algún reclusorio, continuar con las visitas y con la comunicación muy estrecha para el acompañamiento y para irles explicando las etapas que van ocurriendo en cada etapa propia del proceso. Pero también hacemos una labor muy importante, Erika, que no quiero dejar pasar en esta gran oportunidad de estar aquí con mi directora y contigo, y que de la gente que también lo sepa, que también hacemos una labor muy importante a nivel familiar. Porque obviamente posterior a toda esta cuestión llega pues, la mamá, el papá, los hijos, los hermanos, ¿verdad? Para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar, porque pues obviamente muchas veces pues no saben y tienen obviamente muchas dudas y pues obviamente se recargan y se apoyan en nosotros, ¿no? Entonces tenemos ahí un gran alto de sensibilidad y de empatía también, Erika, lo debo de decir y de reconocer, de atender también a las familias de la situación en la que están viviendo y darles apoyo, tranquilidad, explicarles, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo y darles ese respaldo para que cuando salgan de ahí de las oficinas que tenemos se vayan con la paz, la tranquilidad de que el asunto está en unas buenas manos, Erika. Y de esos asuntos, magistrada, que ustedes acompañan, primero si nos pudiera compartir cuáles son esas labores que actualmente está realizando el Instituto Federal de Defensoría Pública. Entiendo que uno de ellos es el acompañar casos de familiares de víctimas de feminicidio y de sobrevivientes, pero tienen también otras labores que realizan. Sí, efectivamente, Erika. En realidad, cuando hablamos del Instituto Federal de Defensa Pública y cuando hablamos de defensorías locales, siempre estamos pensando en la parte penal, en el derecho penal, en la comisión en personas que han cometido o probablemente han cometido un delito, y entonces va a haber unas audiencias, va a haber un juicio y un juez o una jueza va a decidir si esa persona es responsable o no, y todo el drama que hay alrededor de una persona privada de la libertad por la comisión o no de un delito, porque precisamente el juicio es para decidir si esa persona efectivamente lo cometió o no, es decir, si hay pruebas suficientes de que esa persona lo cometió o no. Ahí la relevancia de la defensa penal es fundamental, porque no podríamos pensar un partido de fútbol justo, o sea, no podríamos hablar de juicio justo, de un partido de fútbol justo, si uno de los equipos no tiene línea defensiva. Entonces, la única manera de hablar de debido proceso, de juicio justo, es pensar en una defensa técnica, una defensa con suficiente capacidad jurídica para enfrentarse a la acusación. Entonces, esa es la línea de la defensa penal. Pero el instituto tiene también una segunda línea de trabajo por ley, que es la asesoría jurídica. La asesoría jurídica
tiene que ver con la representación, asesoría, orientación en todas las demás materias. Es decir, todo lo que no es defensa penal va por la vía de asesoría jurídica. Y la propia ley establece que en asesoría jurídica nos hacemos cargo de materias como administrativa, fiscal, amparo familiar, personas migrantes, con el drama y con la crisis migratoria que hay actualmente en el país. Gran parte de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo tiene que ver con el acompañamiento de personas migrantes. Y entonces hay esta vertiente de asesoría jurídica. En esa vertiente de asesoría jurídica, nuestra propia ley, digamos que no nos da facultades en términos generales para representación de víctimas, porque a las víctimas en la comisión de un delito las representan otras instancias gubernamentales. Pensemos en las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, que la hay a nivel federal y las hay por disposición legal en cada entidad federativa. Sin embargo, la propia ley del instituto también establece que el Consejo de la Judicatura Federal puede darnos atribución para hacernos cargos de casos, digamos, de manera extraordinaria, cuando se advierta un importante grado de indefensión, cuando haya casos de notoria injusticia, etc. En esa línea, el Consejo de la Judicatura Federal facultó al instituto para representar a familiares de víctimas de feminicidio y también a mujeres sobrevivientes de tentativa de feminicidio. Esto es algo muy novedoso para el instituto porque, digamos, tradicionalmente no representamos víctimas del delito. Nuestra línea en materia penal fuerte es la defensa de las personas a las que el Estado, es decir, a través de la Fiscalía, les atribuye la comisión de un delito. Entonces, un poco habría, pensémoslo así, podría haber un conflicto de interés si por un lado representamos a la persona imputada y por el otro representamos a la víctima. Pero en el caso de feminicidio, que es un delito por naturaleza del orden común, digamos que en el área de defensa penal no llevamos feminicidios porque no es un delito federal. Y entonces con esta facultad de representación extraordinaria, ahora mismo nos estamos haciendo cargo ya de muchos casos que se nos han acercado en toda la República Mexicana de familias que están en demanda de justicia. ¿Por qué? Porque no se ha investigado la muerte violenta, el feminicidio de su hija jovencita, de su madre. Vienen hijos a pedirnos que veamos qué está pasando con el crimen que se cometió en contra de su madre. Tenemos, como lo decía, no se ha investigado, o ya se tiene una orden de aprehensión, pero esta no se ha ejecutado, o el asunto se encuentra en etapa de investigación complementaria y no hay quien les dé la representación que por ley tienen derecho, ¿sí? O incluso tenemos casos en donde ya hay una sentencia condenatoria, pero no se ha ejecutado la reparación del daño. Entonces, tenemos ya un número importante de casos y todos los días llegan a mi oficina estas peticiones de autorización de representación extraordinaria, así se llama, porque, digamos, queda fuera de lo que es el ámbito de nuestra competencia ordinaria. Y en ese sentido, tenemos defensoras en cada una de las entidades federativas ya capacitadas para dar esta atención desde el punto de vista del derecho victimal y para acompañar a las familias. Claro que necesitamos, pues, más personas que atiendan los casos, necesitamos reforzar la capacitación, insisto, porque ordinariamente no es nuestra competencia la representación de víctimas. Pero estamos absolutamente abiertos en el instituto a entender que hay casos de extrema indefensión en donde tenemos que estar del lado de las personas y no negar el servicio que podemos dar. Si le parece bien, regresando de una pausa, vamos a platicar de esa labor tan fundamental que en asesoría jurídica realiza el Instituto Federal de Defensoría Pública. Estamos hablando del Instituto Federal de Defensoría Pública, de su 25 aniversario. Vamos a una pausa y regresamos con la magistrada Taísia Cruz Parcero y con la defensora pública Patricia Arlet Félix. Regresamos.
Antes de ir al corte, nos platicaba la magistrada de estos servicios de asesoría jurídica. Y durante la pandemia pudimos ver que el instituto también estuvo acompañando algunos casos de personas que no tenían acceso a las vacunas, que tenían algunos cargos indebidos en sus tarjetas de crédito, que no tenían medicamentos garantizados. Por favor, si nos puede compartir parte de estos servicios de asesoría jurídica que también acompaña el instituto. Sí, muchas gracias, Erika. Es una gran oportunidad. La verdad es que hemos tenido siempre a lo largo de los años una importante labor de difusión de nuestros servicios, pero qué importante que en un programa así podamos, digamos, como reiterar esta vertiente. En esta línea de asesoría jurídica, como te decía, materia administrativa, asuntos fiscales, pero también estos temas que luego la Conducef no puede llevar a buen término o que incluso afirma no tener capacidad de representación de las personas, y entonces acuden al instituto y el instituto les ayuda a recuperar, a reclamar esos cargos que se hacen en las tarjetas de crédito, esos cargos no reconocidos, retiros de dinero, etcétera, etcétera. Pero también, desde luego, acompañamos personas adultas mayores, jubiladas, en la gestión de sus pensiones del bienestar, incluso a personas migrantes hemos logrado, cuando tienen los requisitos de edad, que puedan ser reconocidas con este derecho de recibir una pensión. Y tenemos toda esta línea de trabajo que, insisto, no es penal, pero que tiene que ver con cualquier cantidad de problemas jurídicos que puedan tener las personas y que deban gestionarse ante tribunales federales u instancias administrativas de carácter federal. Y desde luego, algo muy importante y que no puedo dejar de mencionar es que con la reciente, y aquí sí reciente, reforma laboral, con esta gran reforma laboral, el instituto tiene a su cargo la representación en materia laboral. Digamos, por ley, en los tribunales, en los órganos jurisdiccionales laborales federales, la representación de las personas trabajadoras va a correr y está corriendo a cargo ya también del instituto en la vía de asesoría jurídica, pero bueno, ahí es enfrentarse a un litigio laboral con todas las modalidades y peculiaridades que tiene ya esta nueva justicia laboral, y también para ello se ha hecho un esfuerzo muy importante de capacitación de las personas. Y muy importante destacar que es de forma gratuita. Todos los servicios que se prestan en el instituto son de forma gratuita. De forma gratuita, y déjame decirte algo muy brevemente, Erika, que en asesoría, si bien en defensa penal el servicio es para cualquier persona, en asesoría jurídica sí privilegiamos atención a grupos vulnerables, por edad, por sexo, por género, niños, niñas y adolescentes, por la condición de movilidad, personas que pertenecen a los grupos de la diversidad sexual, etcétera. Perfecto. Y justamente en esta población que atiende el instituto, y como defensora pública federal, Patricia, a ti te ha tocado ver de muy cerca casos que han sido casos de éxito para el instituto, pero que seguramente han sido pues fuertes en el acompañamiento. Por favor, si nos pudieras compartir algunos casos que te ha tocado acompañar. Claro que sí, Erika, con mucho gusto. Pues digo, en todos estos años han sido muchos. En diferentes etapas ha habido algo que celebrar, ¿no? Recientemente tuvimos en Centro de Justicia, precisamente en la inscripción en el Reclusorio Sur, un asunto de una persona indigente que vivía en la calle, que trabajaba en un puesto de tacos y dormía a un lado, con una historia pues muy desgarradora, que es lo que te comentaba hace un momento, que llegamos nosotros a sensibilizarnos, ¿no? Con esa empatía y de obviamente pues no sería discriminatorio, pero de verdad que hay veces en que hay gente que requiere a veces que demos un poco más, ¿no? de lo que se tiene que dar a veces. Entonces, este era un asunto de un indigente, joven él, venía de un estado lejano, creo que de Chihuahua, y pues por circunstancias de la vida vino a dar aquí a la Ciudad de México, dormía en un puesto, al lado de un puesto de tacos, trabajaba en el puesto de tacos, y nos tocó atenderlo porque lo acusaban del robo de unos tubos en una escuela primaria cerca del lugar. Entonces, pues me tocó a mí llevar esa defensa.
Me entrevisté con él, pues obviamente preguntándole pues qué era lo que había sucedido, cómo fue detenido, etcétera y demás. Negó los hechos, que él estaba dormido al lado del puesto de tacos cuando llegaron los policías y lo subieron a la patrulla y que lo acusaban de haberse robado unos tubos, ¿no? Entonces, pues leyendo la carpeta y demás, pues obviamente con la experiencia, pues adviertes todas esas cuestiones que están fuera de la legalidad y que obviamente te sirven para establecer tus líneas de defensa pues en favor de la persona. Y me acuerdo muy bien que ese día pues fue saliendo precisamente de la pandemia, un poco más de un año, y ya el juez en Centro de Justicia ya pudo estar presente en la audiencia. Entonces, pues a utilizar todos los medios jurídicos, hasta humanos, Erika, para obviamente convencer al señor juez de que mi representado era inocente, porque de verdad lo era, porque obviamente había necesitado herramienta especial, eran tubos muy pesados, que él no pudo haber cargado solo, sacarlos de la escuela. Entonces, todas esas circunstancias sirvieron de base. Lo que ustedes puedan proveer a las personas juzgadoras para demostrar esa inocencia. Claro, además de que, bueno, tenemos en un corto tiempo hacer gala de nuestras habilidades, porque tenemos un corto tiempo para convencer al juez de que nuestro representado es inocente. Entonces, obviamente, utilizar todas esas prácticas que tenemos de manejar la carpeta, platicar con él en breve tiempo y de una manera, pues así, súper corta, establecer nuestras líneas de defensa. Y en esa ocasión yo me acuerdo mucho que yo lo veía a él asustado, por supuesto, que no sabía qué estaba pasando y yo decía, no, él se va porque se tiene que ir. O sea, de ninguna manera voy a permitir que tenga que ingresar o que tenga que ser acusado de una conducta ilícita que yo estoy convencida De que no no fue. cometió. Entonces, precisamente por los peritajes, el volumen de los tubos, que tuvo que haberse necesitado ceguetas especiales, por su condición, que él era pues muy chiquito, pues no podía haber cargado esos tubos, sacarlos de la escuela solo, etcétera. Entonces, todo eso se lo expuse al juez y me acuerdo muy bien que inclusive a veces, pues Erika, cae uno a veces en la desesperación de querer decir tanto en tan poco tiempo, que yo le decía al juez, es que véalo y dígame si usted puede concebir que esta persona pudo haber hecho lo que el Ministerio Público lo está acusando. Entonces me acuerdo muy bien que el juez sí lo observaba y se le quedaba viendo y al final pues decretó la libertad en favor de él, ¿no? Hay un caso de éxito y seguramente te ha tocado acompañar, Patricia, algunos casos de lenguas indígenas, seguramente de comunidades indígenas, porque también es importante decirlo, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene traductores y defensores que hablan las lenguas originarias y seguramente algún caso tendrás también. Sí, un caso maravilloso también de éxito que tuvimos también, que tenemos un cuerpo de defensores brillantes todos ellos, que hablan diferentes lenguas indígenas y que nos han servido de gran apoyo en las audiencias, porque de alguna manera van traduciéndoles a ellos lo que está pasando en la audiencia y lo que estamos haciendo como defensores en favor de ellos, en aras, obviamente, de obtener los mayores beneficios, si no es que la libertad, Erika. Y otro caso que también me gustaría comentar, y hago propicia esta ocasión, son esos asuntos en donde nos ha ido bastante bien con los nuevos criterios sobre perspectiva de género, claro, en donde jueces y magistrados tienen en muy alto concepto ahorita y están aplicando esos criterios de simetrías de poder, en donde de verdad tenemos a muchas mujeres a nuestro cargo, de que pues muchas veces son violentadas o con amenazas por simetrías de poder, obviamente se ven obligadas literalmente a incurrir en conductas ilícitas. Entonces hemos sacado adelante muchos asuntos ya ahorita en diferentes etapas, incluso hasta de asuntos del sistema anterior, con base en esos criterios. Entonces han llegado a obtener su libertad porque se advirtió que efectivamente estaban sometidas por cuestiones de poder, de autoridad, inclusive de violencia. Claro. Y magistrada, ahí entra otro punto importante que realiza el instituto que tiene que ver con estos casos de litigio estratégico,
porque han permitido fijar precedente e incluso una doctrina jurisprudencial en la Suprema Corte para acompañar a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Está recientemente el de la Suprema Corte, donde se reconoce la obligación del sistema Metro para que todas sus instalaciones sean de fácil acceso para las personas con discapacidad. Por citar un ejemplo, si nos pudiera profundizar más de esta labor que hace el Instituto. Claro que sí, Erika, con mucho gusto. Nada más para cerrar un poquito lo que comentaba nuestra querida defensora Patricia, en el tema de asistencia jurídica a personas indígenas, podemos dar esta asistencia en más de 100 variantes lingüísticas en el país, más casi 150 variantes lingüísticas. Y son defensores y defensoras que muchos de ellos son personas indígenas que hablan la lengua, pero además tenemos esta posibilidad de dar intérpretes de la lengua respectiva. Y en esta área que mencionas de litigio estratégico, que es muy importante, ¿por qué? Porque los casos de defensa y asesoría jurídica de manera ordinaria, digamos, impactan en la situación jurídica de la persona usuaria en particular. Entonces, en el área de litigio estratégico, que está como, digamos, vinculada con las dos unidades de defensa penal y asesoría, tomamos casos que pueden tener un impacto mayor. Claro. No solamente a través de acciones colectivas, sino también a través de juicios de amparo indirecto, que se refieren a casos, insisto, que van a tener un impacto en un grupo importante de personas o en un grupo de población o en una ciudad incluso. El caso que mencionas del metro de la Ciudad de México se litigó a fin de que la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo Metro Ciudad de México, haga los ajustes para que las personas con discapacidad tengan condiciones de accesibilidad. Y este asunto se litigó en juicio y llegó hasta la segunda sala de la Corte, y la Corte pues que dijo, pues sí, el metro tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque México es parte de una convención que protege los derechos de personas con discapacidad, y todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a dar mejores condiciones de accesibilidad para esto, remover barreras que limitan la vida de las personas que tienen esta condición. Y tenemos otro caso también que mencionamos con mucho orgullo, porque es un caso que justo impacta la situación de las personas migrantes. El asunto lo llevó un asesor jurídico, también vía juicio de amparo indirecto, y llegó también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este asunto la Corte planteó dos cosas. Uno, toda persona migrante en un procedimiento administrativo tiene derecho a la asistencia jurídica, tiene derecho de defensa, de contar con un abogado o una abogada, de manera gratuita, desde luego. Y además, la detención de personas migrantes por más de 36 horas es inconstitucional. Este criterio salió ya consumada la tragedia de Ciudad Juárez. Sí. Si lo hubiéramos tenido un poco antes, esta tragedia no habría ocurrido. Y en evitar tragedias y violaciones de derechos humanos, me gustaría preguntarle de manera directa qué sinergias se pueden hacer para sumar esfuerzos en cuanto a otras instituciones, organizaciones que también trabajan para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas. Sé que una de sus líneas de trabajo tiene que ver justamente con esto. Sí, mira, Erika, en el instituto somos aproximadamente 3,000 personas, de las cuales casi 900 son defensoras públicas y casi 300 asesoras jurídicas. Y además tenemos un despliegue regional en todo el país, es decir, el instituto tiene una delegación en cada una de las entidades federativas, y hay entidades federativas en donde esa delegación además se desagrega en distintas ciudades que tienen una importante demanda y que tienen además centros de justicia y que tienen además centros federales de reclusión, etcétera. Pero es evidente que no podemos hacernos cargo de todo el grave problema de justicia que hay en este país, ni de violencia, ni de atención, ni de representación. Por eso es tan importante, y así lo entiendo, reforzar estos lazos con las defensorías públicas locales. Porque no solo porque hay un diálogo natural y cotidiano entre la defensa pública local y la federal. En un caso de robo se va por la vía local el delito de robo, pero
si se cometió con arma de fuego, Portación el de tema arma, del arma claro. de fuego se va por la vía federal. Entonces, este conocimiento que a veces concurre respecto del mismo caso, pero además porque también llegan a las defensorías locales asuntos que luego son competencia federal o al revés, asuntos que llegan vía federal y que terminan siendo del conocimiento de las autoridades locales, es tan importante reforzar estos vínculos de colaboración con todas y cada una, porque además, digamos, con la finalidad de que todas las personas tengan una defensa de calidad sin importar el fuero del que se trata el asunto. Sin duda. Y ahí la verdad es que me gustaría destacar la capacitación, la preparación que tienen, y ya lo decían tanto la magistrada en la ceremonia como la consejera Lilia Mónica y la propia ministra presidenta, esta actualización constante que tienen los defensores públicos federales, que nuestros amigos televidentes sepan que en el momento en que ellos tengan necesidad de una defensa pública federal, estarán con los mejores estándares de calidad, con personal muy preparado. Sin duda, Erika, reiterando lo que te comentaba anteriormente, el instituto se ha preocupado mucho porque tengamos una capacitación continua en todos los ámbitos. Cuando salen cuestiones así tan novedosas como la que comenta la magistrada directora, inmediatamente se hace del conocimiento, para que obviamente en todos los asuntos que podamos intervenir de esa manera, hagamos valer esos nuevos criterios, obviamente en aras de beneficiar a las personas. También nosotros estamos en evaluaciones anuales. Tenemos un área de evaluación de nuestro desempeño, de todos y cada uno de los asuntos que llevamos, en donde el personal evaluador, supervisor y evaluador, obviamente califica nuestro trabajo, Erika, anualmente, cada año, y obviamente también tenemos nosotros nuestros estándares de calificación, Claro. ¿no? Que obviamente eso, pues obviamente nos culmina a seguir estudiando, a seguir preparándonos, a estar enterados de social, políticamente, cómo está la circunstancia, para obviamente prestar cada vez un mayor servicio a la sociedad. Y estos vínculos incluso no solo se están trabajando con las defensorías públicas locales, sino también a nivel internacional. Entiendo que está buscando estas alianzas a nivel Iberoamérica. Así es muy importante para el instituto y además tenemos digamos, un marco normativo que nos lo permite, no solamente defensorías locales, también sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que también están en la defensa y en la representación de intereses de las personas, que tenemos vínculos ya muy importantes y muy sólidos y en los que vamos a seguir trabajando, pero también a nivel interamericano. Hay una asociación interamericana de defensorías públicas. Recientemente estuvimos en la sede de la OEA en Washington compartiendo buenas prácticas y experiencias con defensores, con titulares de defensorías públicas de todo el continente. Esto sonaría como, bueno, ¿y qué objeto tiene? ¿Qué objeto tiene? Por ejemplo, tuvimos una persona imputada de nacionalidad brasileña, pero además hablaba una lengua indígena de Brasil. En el WhatsApp de la IDEF se logró que la defensoría de allá conectara con un traductor de la lengua de la persona que estaba siendo enjuiciada aquí en México. Entonces, eso también obviamente nos lleva a reforzar esos lazos porque nos resuelven muchas cosas en favor de las personas imputadas. Nos queda ya poco tiempo para terminar este programa, pero no quisiera despedir antes de que nos dijeran cómo puede hacer este acercamiento si alguien, un televidente está viendo el programa y enfrenta un proceso penal o necesita una asesoría en temas laborales, tiene un juicio laboral o necesita otro tipo de asesoría jurídica. ¿Cómo puede ser este primer contacto? ¿Cómo acercarse tanto en la Ciudad de México como en las entidades? Miren, tenemos en cada una de nuestras sedes, tenemos un servicio de primer contacto en donde cualquier persona puede llegar y ahí se toma conocimiento de su caso, se le canaliza vía orientación o asesoría jurídica o bien representación, ya en las dos, ya sea defensa penal o asesoría jurídica. Pero también tenemos un número telefónico Defensatel en el cual 24 horas al día, los 7 días de la semana, las personas pueden tomar el teléfono, pueden hacer una llamada y ahí hay personas
expertas para dar esta primera, digamos, este primer acercamiento a su caso y entonces hacer la canalización respectiva. Desde luego, cuando ya estamos hablando de procesos penales o de procesos laborales, en cada órgano jurisdiccional, tanto federal penal como la de justicia laboral, ahí hay una oficina y las propias autoridades jurisdiccionales a veces hacen la designación en favor de la defensa pública federal o la asesoría jurídica federal. Pero es importante que sepan que tanto presencialmente como vía telefónica estamos abiertos a recibir, a darles la atención a toda la población. Correcto. Querida Patricia, como defensora pública, ¿qué mensaje le darías a las personas que se enfrentan a un proceso penal principalmente que puede ser devastador cuando están en contacto con un defensor público federal? Pues sin duda, Erika, que es un instituto de máxima confiabilidad, que está hoy día liderado aquí por una brillante magistrada, experta en materia penal, y que realmente está a cargo también de un cuerpo de defensores y de asesores de primer nivel, totalmente capacitados para atender los asuntos de cualquier naturaleza. Y digo de cualquier naturaleza porque, como bien dice nuestra directora, cuando no nos corresponde el asunto, Erika, buscamos el área al que corresponde. Es decir, no les decimos, no, aquí no es, búsquele por otro lado o a ver, pregunta en otro lado. No, nos abocamos para dirigir a la persona al área exactamente a la que tiene que ir para que obviamente la atiendan, le resuelvan el problema. No la dejamos a la deriva. Entonces, que es un instituto sumamente confiable y pues en aras de seguir brindando el gran servicio de calidad de siempre. Gracias. Pues yo les agradezco a ustedes el honor de haber tenido esta charla para hablar de tan importante institución, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y de poder compartir un poco la labor que hace y, por supuesto, de sus brillantes trayectorias. Magistrada Taísia Cruz Parcero, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Erika. Un gusto para mí estar desde luego, con mi querida defensora Patricia y contigo en esta tarde. Muchas gracias. Y también muchas gracias por esta importante labor que realizan como defensora pública Patricia Arlet, Félix Ramírez. Muchas gracias a las dos. Gracias. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Hasta pronto. Un honor. Gracias.